Nuevamente, mis hermanos, una bendición para mí el poder dirigirme a ustedes y el poder compartir y reflexionar sobre lo maravilloso de la palabra de Dios, sobre la verdad de la palabra de Dios. No seguimos sin poder reunirnos como iglesia en un solo lugar, pero qué bendición que tenemos los medios para poder al menos compartir y reflexionar juntos sobre lo que la palabra del Señor nos anima, nos invita, nos exhorta para que hagamos. Y durante las tardes, los domingos, hemos venido reflexionando sobre el tema de esta es mi iglesia y yo edificaré mi iglesia. Y hemos venido hablando acerca de cómo es la iglesia de Cristo, cómo es que Él es el constructor y cómo es que Dios quiere utilizar a cada uno de los que han creído en Él como el Señor, como su Salvador personal, como materiales, como instrumentos, como piedras vivas para construir la iglesia de Él. Y Él la construye de diferentes maneras, ¿verdad? Pero es interesante cómo es que la palabra del Señor nos enseña acerca de esto. Y hoy quisiera que nos adentráramos por un poquito en la primera carta del apóstol Pedro, y que viéramos cómo Dios se manifestó a través del mismo apóstol, aquel apóstol que contestó a la pregunta de Jesús: ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y luego la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Este apóstol contestó de una manera enfática: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora bien, ha habido mucha confusión, ya lo hemos mencionado, sobre la interpretación de estas palabras de Jesús. El apóstol Pedro nos ayuda, pues, de una manera clara sobre lo que es esa declaración de Jesús. Y ahora que vamos a tomar como base la primera carta del apóstol Pedro, y lo vamos a hacer no en el capítulo 1. En el capítulo 1 él nos habla acerca de varias cosas, ¿verdad? Dentro de ellas nos habla de esa esperanza del cristiano, de esa certeza, de esa seguridad. Y nos habla también de una exhortación de Dios hacia la santidad para la iglesia, hacia el amor fraternal. Y en el capítulo 2, en los primeros versículos, Él nos dice cómo. Y lo primero que nos dice es que se desvistan. O sea, Pedro exhorta a la iglesia a que se desvistan del pecado, que desechen toda la maldad, que no usen las ropas viejas, que no vuelvan a caracterizarse por las prácticas que antes tenían. Pero Pedro no queda en esto, pues Pedro sabe que ahora, al desechar la maldad, estos hermanos no quedan en un punto medio. Ellos deben ir apresuradamente a Dios en un acto de reconocer, en primer lugar, su dependencia, su fragilidad, su inmadurez y su necesidad de alguien mayor que les dé amparo, que les dé fuerza, y no de un hombre, sino de Dios, de su Padre Celestial. Deben entonces desear en forma insistente, con una necesidad real, una ansiedad total, pero con reverencia, algo,
la leche espiritual, como dice en su carta. Esa palabra de Dios, la cual les va a alimentar y va a dar todos los nutrientes necesarios que ellos necesitan para vivir en las circunstancias que se les presenten. Sin embargo, también vemos un tercer punto importante, y este es que solamente quienes, esto es algo muy muy importante, es que solamente los que han probado el don celestial, solamente los que han probado el bien de Cristo, solamente los que han probado el Evangelio, quienes han nacido de nuevo del Espíritu, pueden ir y deben desechar el pecado. Y así desearán ese santo alimento que será aceptado, tolerable, solamente para los hijos. Hoy vamos a tratar de analizar, hasta donde se nos permite el tiempo, los versículos del 2 al 8 del capítulo 1, del capítulo 2 de 1 Pedro. O sea, el hecho de haber probado la bondad de Dios no solo hará que esta nueva criatura se alimente y desee más y más la leche espiritual, la palabra de Dios, sino que también hará que su vida se acerque más y más a su Señor. Y al acercarse a Jesús, serán edificados y así podrán glorificar a Dios de forma santa y aceptable. Una realidad que Pedro les anima a que vivan, a pesar de las luchas, a pesar de la persecución y del dolor. Ellos ya estaban tratando de vivir una vida diferente. O sea, lo que vamos a reflexionar hoy, el sermón de esta tarde, tiene al menos 3 puntos. Insisto, no sé si dará tiempo para tratar los 3, pero los 3 están centrados en la figura que nos muestra de una manera general y claramente estos versos. 1. Jesús es la piedra viva. 2. El impacto que produce acercarse a la piedra viva. Y el tercer punto es el propósito de acercarse a la piedra viva. En primer lugar, la piedra viva es Jesús. Y voy a permitirme leer para ustedes los versículos que vamos a tener como base. Dice el versículo 4 del capítulo 2 de 1 Pedro: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. La piedra viva es Jesús. Podemos ver que Pedro nombra varias veces la palabra piedra,
Pedro dice que Cristo es piedra viva, piedra principal, piedra del ángulo y roca que hace caer. Pedro usa una metáfora que no es una metáfora nueva en la Biblia. Esto con el fin de explicar de forma clara y con certeza espiritual y real, porque podemos ver esa metáfora en algunas otras partes de la Biblia, como en el Salmo 118, 22, en Isaías 28, 16, en Mateo 21, 42, que eso fue dicho por el mismo Jesús, en Hechos 4, 11 por Pedro y Pablo, tanto en Romanos como en Éfeso, las dos cartas de Corintios, y aquí el mismo Pedro usa esta metáfora. O sea, antes de avanzar, miremos algunas cosas. Cómo Pedro presenta a la persona central de estos versos. La persona central es Cristo. Es lo central, es lo que hace la diferencia, es lo que da propósito a todo. Es el bien del cristiano. El versículo 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, la benignidad del Señor, entonces sí podremos aborrecer el pecado y también desear verdaderamente la leche espiritual. Pero también existe otra consecuencia aquí presentada, y esta es que también quien ha gustado de la buena nueva del Evangelio se puede acercar a Cristo cuando quiera. Hay total libertad de hacerlo, y debe hacerlo en consecuencia a esto, a que el creyente será parte de la edificación que Cristo está llevando a cabo en su iglesia. Entonces Pedro centra la atención a la persona y obra de Jesús, cuando dice acercándonos o nos acercamos a Él. Es una acción continua. Pedro no está aquí hablando de acercarse a Cristo para salvación. No, eso ya lo hicimos la primera vez, de una manera inicial, cuando fueron expuestos al Evangelio y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Pedro habla acerca de la vida que debemos de llevar quienes ya hemos creído en Jesucristo y nos hemos humillado, reconociéndolo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Nosotros también hemos pasado de muerte a vida gracias a la obra de Cristo, si es que hemos gustado del don celestial. Entonces ahora la forma continua y activa, y de esa manera debemos acercarnos a Cristo, reconociendo que separados de Él nada podemos hacer. Piedra. Pedro enfatiza aquí la figura de Cristo como una piedra. Por tanto, tiene también un énfasis en quienes se acercan a Él como la piedra. No habla de la figura del pastor, para luego decir que somos ovejas de su redil, pero sí usa la figura de una piedra, la piedra central, que unos rechazan, pero que Dios ha puesto como la principal. Usar la figura de una piedra es hasta cierto punto paradójico, pues las piedras son cosas sin vida, son inertes, son incluso algo que hoy nos parece hasta inútil. Sin embargo, Pedro tiene la idea de lo que fue el templo de Israel, el templo de Jerusalén. Pedro tiene en su mente la idea de una construcción. Pedro está diciendo que Cristo es la parte esencial de la construcción del templo de Dios. El énfasis que Pedro da al decir que Cristo es la piedra no es al azar. Pedro tiene en mente a los judíos, a los expatriados, tiene en mente a los dispersados, tiene en mente los tiempos en los cuales ese pueblo sufrió la expatriación, sufrió el dominio de otros imperios.
La iglesia de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento era Israel, el templo y los judíos. Lo mismo que Pedro menciona en Isaías 28:16. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Esta es la profecía de Isaías, quien está declarando al pueblo las palabras de Jehová. Este pueblo había puesto sus pies, su seguridad, su confianza en la base de su propio Dios. El pacto que hicieron con Egipto. Ahora, por eso es que Pedro utiliza esta figura, hablando y poniendo como referencia o pensando en el templo, porque era el lugar donde tenían comunión con Dios. Había sido construido precisamente con ese propósito. Imaginemos cuánto nos cuesta no usar este simple lugar. Nos incomoda a nosotros usar otro lugar para nuestras reuniones. Estoy hablando del templo, ¿eh? Estos hombres habían perdido su templo. No solamente lo físico, sino el lugar donde la persona de Dios, porque eso es lo que tenía el templo, habitaba. Donde se manifestaba, donde se expiaban sus pecados, al menos una vez al año, donde ellos presentaban su sacrificio de alabanza. Esto lo habían perdido. Y por eso es que Pedro utiliza esta figura. Por lo mismo Dios promete un nuevo templo, donde expiar sus pecados, donde Él habitaría. Cristo Jesús es este templo. Cristo Jesús es la piedra angular donde el templo fue levantado, donde es la base de la construcción de ese nuevo templo. En Él habita la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad. Es en Él donde nuestros pecados son expiados, no una vez al año, sino que para siempre. Es en Cristo donde este templo se levantó a través de Jesús. La piedra fundamental. Por tanto, Cristo es la piedra fundamental de la construcción, pero a la vez es el templo de Dios. Perfecto. Es el modelo del verdadero templo de Dios. Y también es la base en donde Dios se está construyendo la casa espiritual, la cual tiene vida gracias a Cristo, la piedra viva. Así mismo, Pedro nos lleva y nos dice que esa piedra, esa firmeza es Cristo. En Él es donde hay verdadera paz y verdadera seguridad. No en el mundo, no en las influencias, aún diabólicas, de los placeres momentáneos, no en los aplausos demoníacos que entrega el mundo, sino que en Cristo, que es la piedra viva, esa piedra prometida, donde hay solidez para la vida eterna. Esta piedra es puesta por Dios, y con esta piedra es que se construye el templo de Dios, la iglesia. Es en Él en quien habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Por lo tanto, es a su vez templo de Dios, así como piedra principal para levantar un nuevo templo a Dios. Cristo, la piedra angular del templo que Dios construye. Esa piedra angular con la cual inicia Dios el establecimiento de su templo es Cristo. Es Jesucristo la piedra angular del templo de Dios.
pero a su vez es el templo. Esto quiere decir que Jesús es la parte principal del templo. Si Él no está, no hay templo. Si Él no está, no existe lugar seguro y confiable donde posarnos. Todo cuanto el hombre edifique estará en pie si está puesto sobre Cristo. Es la manera de Cristo. Es a la manera de Cristo, no es a la manera del hombre. Es en esta base que la iglesia debe ser edificada. Por lo tanto, Cristo es, así como la piedra angular es importante para una edificación, Cristo es importante y único para la edificación del cuerpo de Dios. Esto es del templo de Dios, la casa espiritual, donde Dios ha de manifestar su gloria, la iglesia. Ahora, el templo de Dios es una persona, la cual ellos rechazaron. Dios sí o sí levantará a su iglesia sobre esta piedra firme y viva. Viva y hace caer. Esa piedra con la cual se inicia y sustenta por siempre la construcción del templo de Dios está viva. Una piedra es algo sin ninguna importancia, a no ser que sea una piedra valiosa, y así es Cristo. Él es la piedra viva. Su vida no tiene fin. Siempre ha existido. Jamás terminará. Su existencia es de tal manera que es una piedra que es capaz de dar vida a otras piedras y también de mantener ese edificio, gracias a Él, de una manera viva, firme y de perduración eterna. Pero con esta piedra ocurren al menos dos cosas. No hay puntos medios. O te acercas a Él y así recibes vida, salvación y propósito, o esa piedra será tu constante tropezadero. Una y otra vez te pondrás de pie en tus fuerzas, en tus conclusiones de la vida, en tus resoluciones. Una y otra vez tropezarás, pero ese tropiezo será también eterno si rechazas a esa roca que es Cristo. No podemos abrazar al mundo y al mismo tiempo abrazar la piedra viva. O somos edificados en Él o somos rechazados por Él. Muchos hoy siguen rechazando a Cristo y han puesto sus pies en sus piedras, como en sus religiones, en sus templos, en sus prácticas religiosas, en sus dioses, pero nada de esto sirve. Pues si Cristo no está como piedra angular en sus vidas, sus edificaciones son escombros llenos de basura y su destino es la muerte. Pedro nos habla de otra cosa más, la grandeza de Cristo. Lo mismo que Cristo es quien marca la diferencia clara en la edificación del templo de Dios, es la persona principal de Pedro aquí y en toda la Escritura, hablando de Jesús. Esa piedra en la cual se edificará el templo de Dios, la casa espiritual, es solo por Él y en Él en quien hay verdadero cristianismo. Es solo por Él que hay verdadera salvación. Es solo por Él que hay verdadera comunión con Dios. Es únicamente por Él que hay perdón de pecados y además una expiación eterna. Gracias a Dios, no anualmente, sino que fue una vez y para siempre. Él siempre ha sido vida,
pues es la vida. Por tanto, tiene vida en sí mismo y con esa vida, solo Él puede edificar la iglesia de Dios como columna y baluarte de la verdad. Es solo gracias a Él que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Una pregunta. ¿Estamos acercándonos a Cristo como piedra viva? Si no lo estamos haciendo, estamos seguramente en serios, muy serios problemas. ¿Verdaderamente ya has probado el don celestial? ¿Verdaderamente ya has reconocido tu pecado? ¿Y has venido en humillación, en confesión delante de Dios a través de Cristo Jesús y diciéndole, perdóname, necesito de ti, límpiame, lávame más y más de mi maldad, y como dijo el salmista, y límpiame de mi pecado? Si lo has hecho de esta manera, si has atendido al llamado del Evangelio, se podrá edificar sobre ti de una manera especial, porque tú estás poniendo tu base en la piedra única que es Cristo Jesús. El segundo punto que quisiera mencionar es el impacto que produce acercarse a la piedra viva. ¿Qué es lo que sucede al acercarnos a la piedra viva que es Cristo? Acercándonos, dice, viniendo, acérquense, allegándose. Es así como debemos de venir a Cristo, entendiendo que al venir a Él no morirás, sino que tendrás nueva vida y una vida real. Este acto de acercarse a la piedra viva es algo constante, no solo en el momento de la salvación, sino que dura durante toda tu vida cristiana. La consecuencia de creer en Él como piedra viva se vuelve fundamental en tu vida. El cristiano será edificado no como cualquier cosa, sino como una piedra nueva y con nueva vida. Pedro habla de piedras vivas, es decir, está hablando a un conjunto de piedras vivas, a un cuerpo, a la iglesia. Así es el cristiano. Será edificado como piedra viva junto a otras piedras vivas también, que cumplen con una edificación llamada casa espiritual. Pero también, dice la palabra de una manera maravillosa, será hecho sacerdote para Dios. Dice el texto que al venir, gracias a que nos hemos acercado a Él, podemos ver dos cosas que ocurren. Somos hechos piedras vivas. Somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos hechos piedras vivas. Esto es maravilloso, pues Cristo no solo es la piedra viva para sí mismo, sino que Él también da vida verdadera a piedras que serían inútiles, solitarias, inservibles. Él les da vida y así ellos disfrutan del bien del Señor. Ellos son hechos nuevas criaturas para ser usadas como piedras en una hermosa edificación. Somos transformados a la imagen de Cristo y así somos puestos en una iglesia local donde sus miembros están unidos en un solo cuerpo y forman un solo edificio celestial, el cual está vivo gracias a la piedra fundamental, que también está viva, que da vida a toda esa casa espiritual. Hay creyentes que no hayan cabida dentro de las iglesias. Y muchas veces se culpa a los hermanos que son muy
diferentes a mí, que son de un pensamiento diferente, que son gordos, que son flacos, que son universitarios, que son iletrados, que son gerentes o que son barrenderos. Por lo mismo dicen, no encuentro lugar para mí aquí. La verdad es que no estás viniendo a Cristo para ser transformado a su imagen como una piedra viva. Tus pies están puestos en otra piedra, en otra base, de acuerdo a tus intereses, a tus preferencias, a tus deseos o a tus gustos. Sin embargo, la iglesia no depende de los pastores, ni de los hermanos de la iglesia. La iglesia depende de Cristo. La iglesia depende de la piedra viva y angular, donde todo el cuerpo es edificado. No es culpa de los hermanos, no es culpa de las circunstancias, si no estás dando fruto, si no estás interesado en tus hermanos, si no estás recibiendo el consejo de la palabra con gratitud y con sumisión, es porque no estás en Cristo, la piedra viva. No estamos vivos. Estás alejado de la gran piedra viva, Cristo, la piedra fundamental que no solo sostiene la edificación, sino que también le da vida a la edificación. Estás desechando a la piedra viva. Estás poniendo tus pies en otra base. Por tanto, tu vida no está siendo nueva y llena de la vida de la piedra viva. Mi hermano, creo que es el momento de reflexionar. ¿Anhelas tú? ¿Has puesto tú? ¿Te has entregado de tal manera que puedes reconocer al constructor, a la piedra viva como el fundamento de tu vida, como el único medio, como la única persona que puede darte salvación? Esa piedra ha transformado tu vida, que como dice el apóstol en el principio del capítulo, desechando ya, desvístete, quita ya todas esas prácticas antiguas. La palabra del Señor nos dice algo. Estamos en los postreros tiempos. Y dice que en estos postreros tiempos la fe de muchos se enfriará. Pero la palabra del Señor nos está llamando para que tú y yo vengamos en primer lugar con reconocimiento de lo que somos sin Cristo. Y en segundo lugar, llenos de vitalidad, llenos de amor, llenos de entrega, de servicio hacia Dios por medio del servicio que damos a nuestros hermanos primero y a los que necesitan de Cristo. Cristo es la piedra viva. Continuaremos meditando sobre este tema en la primera carta del apóstol Pedro, en la siguiente oportunidad. Pero mi hermano, medita. Tienes que tomar una decisión. No es el hecho de estar en el templo lo que te hace piedra viva. Es el hecho en el cual estás listo para entregarte al Señor de una manera completa. 100%. Él ya hizo la obra. Tú ya la conoces. Ahora debes de entregarte a Él. Y eso transformará tu vida. Y eso te dará el gozo, la paz y la certeza de crecer, de ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo, que está fundado sobre la piedra viva que es Jesús. Iglesia, que el Señor te bendiga.